Bueno, vamos a realizar la revisión de tema correspondiente a el tema de electrocardiograma de medicina interna 1. Entonces, para iniciar debemos saber lo que es el electrocardiograma. Un electrocardiograma es un estudio que se realiza para determinar la actividad eléctrica del corazón. Entonces, estudia cómo funciona el corazón en sus diferentes reparos anatómicos, en sus diferentes planos y en sus diferentes ciclos. Entonces, debemos saber que el electrocardiograma funciona a partir de 9 electrodos que se colocan estratégicamente. Estos 9 electrodos nos van a determinar aproximadamente 12 derivaciones. Estas 12 derivaciones se dividen en planos precordiales y planos frontales. Empezamos con los frontales, en donde tenemos 3 electrodos. Un electrodo que se coloca en el brazo derecho, que se conoce como ABR, y mide o estudia la actividad eléctrica del corazón en su cara derecha. Un electrodo que se coloca en el brazo izquierdo, que se conoce como ABL, y mide o estudia la actividad eléctrica del corazón en su cara lateral. Y ABF, que es un electrodo que se coloca en el tobillo de la pierna izquierda y mide la actividad eléctrica de la cara inferior del corazón. Entre estos 3 electrodos se crean o se generan 3 planos más que también corresponden a los frontales. Tenemos D1, que es aquel plano que mide el trayecto o estudia el trayecto entre el electrodo ABR y ABL y mide la actividad eléctrica de la cara antero-superior del corazón. D2, que hago énfasis en este, es el principal o uno de los principales derivaciones que se estudian en el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque digamos que su recorrido va desde donde inicia la despolarización, en este caso las aurículas, hasta donde termina la despolarización, en este caso en el miocardio. Entonces, digamos, es una derivación que sigue el trayecto del corazón hasta el ápex. Y pues, digamos, es una derivación que existe entre el electrodo de ABR y ABF y mide la actividad eléctrica del corazón en su cara inferior. Y está D3, que D3 mide la actividad eléctrica del corazón entre ABL y AF y mide la actividad en la cara lateral. Seguimos con los precordiales. Acá ya cerramos el triángulo de Einthoven y pasamos a los precordiales. Los precordiales son electrodos que se colocan estratégicamente en todo el tórax del paciente. Entonces nos miden 3 caras principales, B1 y B2, la cara septal, B3 y B4, la cara anterior, y B5 y B6, la cara lateral del corazón, para un total de 6 derivaciones en estos planos horizontales o precordiales. B1 y B2, entonces B1 se coloca en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. B2 se coloca en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. B3 se coloca entre B2 y B4. B4 se coloca en quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. B5 y B6. B5 se coloca en sexto espacio intercostal, línea axilar anterior, y B6 en sexto espacio intercostal, línea axilar media. Hago en énfasis en B5 y B6 porque son los que miden la actividad eléctrica principalmente del ventrículo izquierdo. Em, es importante saber de estos planos precordiales porque estos van a tener una transición en el complejo QRS. B1 y B2 y B3 van a ser predominantemente negativos en el QRS. B4 va a ser isodifásico, es decir, tanto positivo como negativo. Y B5 y B6 van a ser predominantemente positivos. A continuación, tenemos el eje cardíaco. Entonces, en el eje cardíaco es importante analizar estos 4 cuadrantes. Entonces, estos cuadrantes más o menos nos permiten medir si el eje cardíaco está desviado a la izquierda, si está hacia la derecha, si es indeterminado
o si está normal. Entonces, un eje cardíaco normal va entre menos 30 grados a 90 grados. ¿Qué nos indica el eje cardíaco? Si ponemos acá un corazón, el ápex hacia, digamos, qué ángulo estaría apuntando. Entonces, esto sería lo normal. Desviado a la izquierda estaría entre menos 90 y menos 30 grados. Desviado a la derecha entre 180 grados y 90 grados. Y indeterminado entre menos 180 y menos 90 grados. Las dos principales derivaciones que vamos a evaluar acá son derivaciones frontales y son ABF, que cubre todo este trayecto, y D1, que cubre todo este trayecto. Entonces, el trayecto vertical y el trayecto horizontal cubierto por el vertical ABF y el horizontal D1. ¿Cómo vamos a determinar ahora el eje cardíaco a partir de estas derivaciones? Debemos ver la positividad del complejo QRS. Entonces, si D1 es predominantemente positivo y ABF es predominantemente positivo también, el eje cardíaco está normal, entre 0 y 90 grados aproximadamente. Si ABF está negativo, y D1 está positivo, el eje cardíaco estaría en el cuadrante que nos indicaría que el eje cardíaco está desviado a la izquierda. Si D1 está negativo y ABF está positivo, nos indicaría que el eje cardíaco está predominantemente desviado a la derecha. ¿Y qué pasa si los dos están negativos? El eje cardíaco estaría indeterminado. Y esto nos puede indicar varias cosas, como digamos una extrocardia, por ejemplo. Em, en el caso de que existan, que estas derivaciones sean isodifásicas, ¿qué significa isodifásico? Que no es predominantemente positivo, pero tampoco es predominantemente negativo, es decir, tiene, digamos, una armonía entre positividad y negatividad. Nos va a cambiar, digamos, la interpretación del eje. ¿Y cómo nos cambia entonces? Si ABF es isodifásico, es decir, no está ni en negatividad ni en positividad, sino que está en la mitad, y D1 es positivo, el eje está completamente a 0 grados. Si D1 es isodifásico, es decir, no está completamente en la positividad ni completamente en la negatividad, es decir, está en una línea media, y ABF es positivo, el eje está completamente a 90 grados. Entonces son cambios de la interpretación que nos permiten determinar exactamente hacia dónde apunta el eje cardíaco. Ahora pues debemos ver las medidas estándares del papel electrocardiográfico, que es un papel milimetrado. Entonces, debemos saber que este papel se compone de cuadritos grandes y cuadritos pequeños. Entonces, un cuadrito pequeño en vertical mide 1 milímetro y en horizontal también mide 1 milímetro. 1 milímetro en vertical nos indica la actividad eléctrica, ¿sí? La medida estándar de electricidad es milivoltio. Entonces, 1 milímetro equivale a 0,1 milivoltios. Ahora, 1 milímetro en horizontal, el plano horizontal nos indica el tiempo. 1 milímetro en horizontal equivale a 0,04 segundos, es decir, 40 milisegundos. Entonces, un cuadro grande tiene 5 cuadritos pequeños en horizontal y 5 cuadritos pequeños en vertical. Es decir, un cuadro grande equivale en vertical a 0,5 milivoltios y un cuadro grande en horizontal equivale a 0,2 segundos, es decir, 200 milisegundos. Un cuadro grande, pues su medida sería de 5 milímetros, tanto en horizontal como en vertical. Importante ver la calibración del electrocardiograma. Y un papel electrocardiográfico debe estar calibrado a 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivoltio. ¿Qué quiere decir esto? Que la frecuencia cardíaca o la actividad del corazón se está tomando eh, a 25 milímetros por segundo en frecuencia y a una medida de 10 milímetros por milivoltio. Eso siempre aparece consagrado pues, en el papel electrocardiográfico que nos dé pues, el electrocardiograma cuando lo sacamos.
Componentes del electrocardiograma. Entonces, un electrocardiograma se compone de ondas, se compone de complejos, se compone de intervalos y se compone de segmentos. Entonces, una onda pues, nos muestra exactamente qué remanente anatómico está teniendo actividad eléctrica. Un complejo nos indica, digamos, un conjunto de ondas. Un segmento nos indica un espacio que existe entre dos ondas y un intervalo es aquel que compone tanto a ondas como a segmentos. Entonces empezamos con la onda P. La onda P pues, nos indica la primera fase del ciclo cardíaco en fisiología, que vendría siendo la despolarización de las aurículas. Seguimos con el intervalo PR, que nos puede indicar el retraso fisiológico correspondiente al segundo ciclo del el ciclo cardíaco, a la fase 2. Seguimos con el complejo QRS, que nos indica ya la fase de despolarización ventricular, luego de que hubiera habido una conducción entre el aurículo y los ventrículos a partir del haz de His. Entonces, la Q nos indica la despolarización del septum interventricular. La R, que siempre va a ser la más alta y predominante, nos indica la despolarización del miocardio, y la S nos indica la despolarización de las paredes libres del ventrículo. Pues digamos que así es como un ventrículo más o menos se despolariza. Seguimos con el segmento ST, es aquel segmento que divide a la despolarización ventricular de la repolarización ventricular. Y terminamos con la onda T. La onda T nos indica la última fase del ciclo cardíaco que corresponde a la repolarización de los ventrículos. Importante también el intervalo QT, que pues es un intervalo que nos indica toda la actividad eléctrica de los ventrículos desde su inicio hasta su fin. ¿Cómo es el orden correcto para leer un electrocardiograma? Entonces empezamos diciendo el ritmo. ¿Qué ritmos existen? Existe ritmo sinusal, existe ritmo irregular, más que todo en arritmias, existe taquicardia sinusal y bradicardia sinusal. ¿Cómo sabemos si el ritmo está en bradicardia, en taquicardia o normal? Em, a partir de la frecuencia cardíaca. Entonces, más adelante, pues vamos a ver cómo medir la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma. Seguimos con el eje cardíaco. Entonces, el eje cardíaco ya dijimos cómo es que se medía. Y ahí ya empezamos con el orden del electrocardiograma. En onda P debemos ver si hay alguna sobrecarga auricular, si hay un trastorno en el intervalo PR, ya sea de preexcitación o un intervalo PR largo que indique un bloqueo AB. Debemos ver el complejo QRS, como les había dicho al comienzo, que haya una transición correcta del QRS entre B1 y B6, que empiece negativo y termine positivo, ya que va de derecha a izquierda. Que del QRS también podemos decir si el complejo es ancho, normal o estrecho. Y también si hay bloqueos de rama izquierda o derecha. Del segmento ST debemos ver que no haya ningún patrón de lesión subendocárdica o subepicárdica, lo que podríamos hablar de una elevación del ST o de un infradesnivel del ST. De la onda T, pues debemos ver que concuerde con el QRS, es decir, si el QRS es positivo, la onda T también lo sea. Si el QRS es negativo, la onda T también lo sea. Lo único es que la onda T pues, siempre va a ser negativa en B1. Digamos que en B2 y B3 puede ser diferente al QRS, pero pues de ahí en adelante debe ser igual al QRS. Y pues, por último, debemos ver el intervalo QT, que no dure más de 450 milisegundos o que no dure menos de 350 milisegundos, que es como la medida estándar. Ahora sí, la lectura correcta a partir de un electrocardiograma normal y real. Así es como se entrega un electrocardiograma. Entonces, en la parte derecha vemos las derivaciones horizontales, en la parte izquierda vemos las derivaciones frontales. Entonces, empezamos viendo el ritmo. Entonces, vemos un ritmo regular con lo que aparenta ser un ritmo sinusal. Entonces, es un electrocardiograma con ritmo sinusal. ¿Cómo sabemos que es sinusal? Por la frecuencia cardíaca.
¿cómo sacamos la frecuencia cardíaca? A partir de lo siguiente. Entonces contamos cuántos cuadritos hay entre cada pico de R a R, ¿sí? Entre R a R, ¿cuántos cuadritos hay? Entonces acá hay 1, 2, 3, 4 y 2 más. 4 por 5, 20, más 2, 22. Acá hay aproximadamente 22 cuadros chiquitos, cuadritos chiquitos, entre R y R. ¿Qué vamos a hacer con ese 22? Vamos a coger ese 22 en el denominador y de numerador vamos a poner 1500. Entonces es 1500 dividido entre 22. Y 1500 dividido entre 22 nos da aproximadamente 68. Es decir, es un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 68 latidos por minuto. Em, si fuera bradicardia sinusal, pues la frecuencia cardíaca estaría menor a 60. Si fuera taquicardia sinusal, la frecuencia cardíaca estaría por encima de 100. Si fuera pues un ritmo irregular, quiere decir que entre cada QRS, digamos, no hay la misma cantidad de cuadritos y para sacar la frecuencia cardíaca de un ritmo así, que sea irregular, pues se debe hacer, digamos, una forma o una fórmula diferente que más adelante veremos. Ahora pues continuamos con el eje cardíaco, entonces vamos a ver ABF, está predominantemente positivo, y vamos a ver D1. D1 parece isodifásico, pero es predominantemente positivo también. Entonces, pues digamos que a partir de esto podemos decir que el eje cardíaco está normal, es decir, se encuentra entre menos 30 y 90 grados. Pero pues como ABF es mayoritariamente positivo y D1, pues digamos, aunque sea positivo, no lo es tanto como ABF, podríamos decir que el eje cardíaco estaría más cerca de 90 grados que de 0 grados, que es donde está D1. Entonces podríamos decir que el eje cardíaco de este corazón podría estar entre 60 y 70 grados aproximadamente. Luego de eso, pues ya debemos ver la onda P. Entonces, respecto a la onda P, pues no es que se vea muy bien, pero no es ni grande ni dura mucho. Entonces, pues es una onda P normal. En el intervalo PR, pues podemos ver que no hay ningún síndrome de preexcitación, dura lo que tiene que durar, no es ni corto ni largo. Respecto a los QRS, no vemos ningún patrón de bloqueo de rama. Vemos la transición correcta del QRS, entonces en B1 es negativo, en B2 es negativo, en B3 es negativo, en B4 parece ser isodifásico ya, y B5 y B6 es predominantemente positivo, es un QRS normal, es decir, está entre 80 y 120 milisegundos de duración, no es ni ancho ni es estrecho. Eh, a continuación también pues vemos el segmento ST, no hay ninguna elevación del ST ni ningún infradesnivel del ST que nos pueda indicar algún síndrome coronario agudo o algún patrón de lesión. Em, y terminamos con la onda T, como podemos ver en B1 es negativa y pues en las otras derivaciones precordiales es positivo. No es hiperagudo, no está invertido, entonces pues es un electrocardiograma normal. Ahora sí, pues vamos a ir paso por paso y empezamos con la onda P para saber cuánto dura y cuándo se vuelve una onda P patológica. Entonces, una onda P debemos medir la duración y el voltaje. Entonces, duración de una onda P menos de 120 milisegundos, es decir, menos de 0,12 segundos. ¿Cuántos son 0,12 segundos en el papel electrocardiográfico? 3 milímetros. Es decir, si ya dura 4 milímetros, estamos ante una onda P que dura mucho. ¿Y qué pasa si la onda P dura más de 120 milisegundos? Podemos estar ante una sobrecarga de la aurícula izquierda y se ve más o menos así. Incluso la P alcanza a tener un patrón mellado y a esta se le llama onda P mitral por la M que genera. Em, Ahora, respecto al voltaje, una onda P debe medir menos de 2,5 milímetros en vertical, es decir, menos de 0,25 milivoltios
Obviamente, pues ya es muy milimétrico, pero ya cuando vemos que una onda P de alto tiene 3 milímetros o más, estamos hablando de una onda P pulmonal, es decir, una onda P que indica una sobrecarga de la aurícula derecha. ¿Para qué nos sirve esto? En el electrocardiograma nos puede indicar posibles cambios morfológicos de las aurículas que sean inducidos por algún patrón de origen cardiogénico, como una falla cardíaca, por ejemplo. Y pues ante una falla cardíaca, pues los primeros indicios de falla cardíaca son los cambios morfológicos, pues una sobrecarga auricular puede indicar que algo está cambiando dentro de las aurículas. Ahora vemos el intervalo PR. ¿Cuánto dura el intervalo PR? Que es desde que empieza la onda P hasta que empieza el QRS. Dura entre 120 milisegundos y 200 milisegundos, es decir, entre 0.12 segundos y 0.2 segundos, que es aproximadamente entre 3 y 5 milímetros en horizontal. Entonces, eso es lo normal del PR. ¿Qué pasa si dura más? ¿Qué pasa si dura menos? Si dura menos, es decir, si dura menos de 3 milímetros, menos de 0.12 segundos, estamos hablando de un síndrome de preexcitación. ¿Por qué preexcitación? Porque precozmente se está generando la despolarización ventricular. Entonces, por eso se llama preexcitación. ¿Y cuáles son los síndromes coronarios más asociados a este patrón? El síndrome de Wolff-Parkinson-White y el síndrome de Lone-Gannon-Levine. El más frecuente es Wolff-Parkinson-White y lo vemos así en el electrocardiograma. Vemos, digamos, un cambio en el ángulo de despolarización de, el ventrículo y los ventrículos. Y digamos, esta onda o este patrón que vemos acá se le conoce como onda delta. A esto que está señalando esta flechita es la onda delta y lo vemos en Wolff-Parkinson-White. Y ahora, ¿qué pasa si dura más de 200 milisegundos? Es decir, más de 5 milímetros contamos. eh, Podríamos estar hablando de un bloqueo AB. Y bloqueo AB hay de muchos tipos que vamos a ver a continuación. Entonces, un bloqueo AB básicamente nos indica que entre la aurícula y los ventrículos, es decir, en las DIs, existe cierto bloqueo que impide que la actividad eléctrica o el impulso eléctrico se conduzca de manera correcta. Entonces tenemos bloqueos de primero, segundo y tercer grado. De primer grado es, digamos, un bloqueo de bajo riesgo, no es tan grave que digamos. Y básicamente es un aumento en el tiempo de conducción. O sea, existe la conducción entre la aurícula y los ventrículos. Siempre va a haber un QRS, los ventrículos siempre se van a despolarizar, pero pues no en el tiempo indicado. Es decir, van a durar harto en despolarizarse desde que inicia la actividad eléctrica en las aurículas. El de segundo grado pues se divide en dos, en MOITS 1 y MOITS 2. MOITS 1 también es de bajo grado. Tanto MOITS 1 como el de primer grado, pues el tratamiento acá es monitorizar y pues ya si es muy sintomático evaluar tratamiento farmacológico. MOITS 1 básicamente vemos que el PR puede ser normal y se va alargando, es decir, nos va avisando que va a haber un bloqueo. Entonces acá lo vemos normal, acá ya lo vemos prolongado, acá lo vemos más prolongado y de la nada deja de conducir un QRS. Ese es el MOITS 1. ¿Qué lo diferencia del MOITS 2? El MOITS 2, a diferencia del MOITS 1, no avisa. Entonces acá vemos un PR normal, PR normal, PR normal, y de la nada el PR deja de conducir un QRS. Entonces eso es lo que diferencia el MOITS 1 del MOITS 2. El de MOITS 2 es de más alto riesgo, porque bueno, digamos, este avisa, pero el MOITS 2 al no avisar puede inducir a que el corazón entre en arritmias más severas, como una FA, un flúter, una taquicardia supraventricular, algún bloqueo de rama. Entonces, digamos que el MOITS 2 es de más alto riesgo, al igual que el de tercer grado. El de tercer grado, a diferencia del resto, tiene la actividad eléctrica de las aurículas desorganizadas.
Es decir, la actividad eléctrica auricular no concuerda con la ventricular. Entonces podemos ver ondas P sobre un QRS, sobre un segmento ST, sobre una onda T. La podemos ver normal también. La vemos desorganizada. Entonces no concuerda, digamos, con el QRS, ¿sí? Con la actividad eléctrica de los ventrículos. Importante, antes de pasar a lo siguiente, a los de más alto riesgo se evalúa hacerles tratamiento con marcapasos, entonces ponerles un cardiosincronizador que pues básicamente sincroniza la actividad eléctrica para evitar, digamos, que lleguen a arritmias severas. Mm, e incluso, pues, de continuar, se evalúa también hacer tratamientos de ablación. El complejo QRS es el siguiente que hablamos. Entonces, lo primero que vemos es si es de patrón estrecho, ancho o si es normal. Entonces, un QRS estrecho es aquel que dura menos de 80 milisegundos, es decir, un QRS que es menor de 2 milímetros en el plano horizontal. Uno normal tiene que ir entre los 80 y los 120 milisegundos, es decir, de 2 a 3 cuadritos pequeños en el plano horizontal debe medir un QRS. Y un QRS ancho es aquel que mide más de 120 milisegundos, es decir, más de 0.12 segundos, más de 3 milímetros, básicamente. Em, Otra cosa que podemos ver en el QRS son los patrones de hipertrofia ventricular, ¿sí? O sea, estos los evaluamos a partir del índice de Cabrera o de Sokolov-Lyon y también nos puede indicar cambios en el remodelado o en la anatomía del corazón. Normalmente, pues la hipertrofia la podemos evidenciar en imágenes diagnósticas como ecocardiograma, pero un indicio puede ser pues iniciar por un electrocardiograma. Entonces, para hipertrofia del ventrículo derecho, usamos algo llamado el índice de Cabrera. Entonces, el índice de Cabrera nos dice que en B1, el complejo QRS, pues digamos que lo podemos ver morfológicamente elevado, ¿sí? Entonces, cuando vemos este patrón elevado, o sea, que la actividad eléctrica es burda, es alta, podemos pues iniciar por el índice de Cabrera. Entonces, el índice de Cabrera nos da la siguiente ecuación. Vamos a medir los milímetros que hay desde la línea isodifásica hasta la punta de la onda R. Entonces, acá en el ejemplo de esta imagen nos dio 13 milímetros. Entonces, pues sí, hay dos cuadritos grandes y tres cuadritos pequeños más. Entonces, acá hay 10 más 3, 13 sobre R más S. Es decir, los mismos 13 milímetros más 4 milímetros de la onda S, desde la línea isodifásica hasta la punta. Entonces, esta ecuación, 13 sobre 13 más 4 nos da 0.76. ¿Qué nos dice el índice de Cabrera? Si esa ecuación nos da más de 0.5, estamos ante una hipertrofia del ventrículo derecho, que es lo normal que nos dé 0.5 o menos para, pues, dar el diagnóstico de que no hay hipertrofia del ventrículo derecho. Ahora, el Sokolov-Lyon lo usamos para hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo izquierdo es uno de los principales que es hipertrofia en insuficiencia cardíaca. También, digamos, fisiológicamente en personas jóvenes y deportistas pueden haber estos remodelados, pero pues es importante verlo en electrocardiograma. Entonces, Sokolov-Lyon nos dice que debemos medir la amplitud de la R en las derivaciones B5 o B6. Entonces acá nos da el ejemplo. En B5 o en B6, acá nos midió 20 milímetros. 20 milímetros está bien, pero si lo sumamos a la amplitud del QRS en B1, que en este caso es 16, nos da 36 milímetros. ¿Y qué nos dice? Que si da más de 35 milímetros, esa suma entre el QRS de B1 y el QRS de B5 o de B6, estamos ante una hipertrofia del ventrículo izquierdo. E incluso si en B5 o en B6 ya nos da automáticamente más de 35 milímetros, no es necesario sumarle la amplitud en B1. Ya con esto tenemos
es suficiente para determinar que hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. Continuamos con el segmento ST. Entonces, en el segmento ST principalmente debemos evaluar si hay indicios de alguna cardiopatía isquémica. ¿Cómo hablamos cardiopatía isquémica? A partir de elevación del ST. Entonces, un ST normal debería descender, como podemos ver acá, y pues luego generar la onda T que nos indica la repolarización de los ventrículos. ¿Cuándo determinamos que hay una elevación del ST? Cuando por encima de la línea isodifásica el QRS no desciende, no llega. ¿Y cuántos milímetros deben ser? 1 milímetro. 1 milímetro de la línea isodifásica a esa elevación del ST basta para determinar que hay una elevación del ST. Entonces, en este caso, en la imagen de abajo, podemos ver que hay aproximadamente 3 milímetros de elevación del ST y nos da un patrón que se llama patrón de onda J. Este patrón de onda J es característico de la elevación del ST. Esta elevación del ST, en este caso, nos indica una lesión subepicárdica, es decir, las paredes externas del corazón pues están siendo comprometidas por isquemia, por algún síndrome coronario agudo, ¿sí? Alguna oclusión de alguna arteria. ¿Qué toca acá? Correlacionar con la clínica. Entonces, el paciente que tiene disnea, dolor opresivo, irradiado a región supraescapular, a las clavículas, el paciente que siente palpitaciones, que al hacerle, digamos, laboratorios vemos que tiene troponinas positivas, está teniendo básicamente un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Y pues, ¿qué toca hacer con ese paciente? Darle, digamos, terapia que nos dice la guía para personas que están teniendo infarto. Entonces, dosis de carga de aspirina de 300 miligramos, darle anticoagulante como una enoxa. Si tiene más de 70 latidos por minuto la frecuencia cardíaca, darle beta bloqueadores. Si tiene la tensión arterial sistólica mayor a 120, darle antihipertensivos, darle dosis de atorvastatina o rosuvastatina, y si ya las venía tomando, sumárselas con ezetimibe, darle morfina, si tiene trastornos en la oxigenación, darle oxígeno suplementario. Entonces, pues digamos que hay muchas cosas que hay que hacer con pacientes que nos llegan así. Y pues ya llevarlo a terapia de repercusión coronaria, ¿sí? Ya sea mediada por trombólisis con fármacos como el teplasa o tenecteplasa, o por reperfusión coronaria guiada por cateterismo. Eh, del ST también podríamos ver el signo de bandera. Entonces el signo de bandera se nos da cuando se nos pierde la onda J y el ST incluso es más alto que el QRS. Entonces acá es importante ya que puede ser un indicio de pericarditis. Eh, entonces, estas son las características de lesión que podemos evidenciar en el ST. Una lesión subendocárdica es aquel en el que hay un infradesnivel del ST, es decir, hay un descenso sobre la línea isodifásica de la actividad eléctrica en el ST. Y pues la subepicárdica, que era el que decíamos de una elevación del ST, un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, pues es este patrón que ya habíamos visto con la onda J. Ahora vamos con la onda T. Entonces, criterios de la onda T. En B1 es negativa y no tiene que medir más que el QRS. ¿Qué pasa si mide más que el QRS como vemos en este ejemplo? Estamos ante una onda T hiperaguda. Una onda T hiperaguda nos puede indicar que tenemos un potasio muy elevado por encima de 5, pero pues los cambios electrocardiográficos del potasio, ya sea cuando es una hipercalemia severa, o sea, cuando está más de 7,5 en el ionograma, o también nos puede indicar una isquemia subendocárdica, si los niveles de potasio están normales.
¿Qué significa que haya una isquemia subendocárdica? Que también podemos estar ante un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, porque pues acá vemos que el ST está normal, pero pues tenemos una onda T hiperaguda. Ahora, ¿qué pasa si está invertida? Si está invertida y digamos que, ¿y por qué decimos que está invertida? Porque el QRS está positivo, predominantemente positivo, pero esta onda T está pues negativa, es decir, es una onda T invertida. Podemos evidenciar dos cosas principales. Si está invertida, los brazos son simétricos y tenemos este patrón que se llama punta Roma, estamos ante una isquemia subepicárdica. Y una isquemia subepicárdica se puede traducir, dependiendo de la clínica del paciente, en posiblemente un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Ahora, si está invertida, pero los brazos son asimétricos y se pierde la punta en Roma, estamos ante una sobrecarga del ventrículo izquierdo y puede ser un indicio tal vez de falla cardíaca. Seguimos con el intervalo QT, entonces es importante, ya que lo empezamos a contabilizar desde que inicia el QRS hasta que termina la onda T. Un intervalo QT en mujeres dura de 360 a 460 milisegundos en la media normal estándar y en hombres entre 350 y 450 milisegundos. ¿Cuándo nos empezamos a preocupar? Cuando un intervalo QT mide más de 500 milisegundos y cuando mide menos de 340 milisegundos aproximadamente. Más de 500 milisegundos quiere indicar que hay una alteración en la actividad eléctrica ventricular y nos puede llevar a una posible torsada de puntos. Y si es muy corto, es decir, menor a 340 milisegundos, podremos estar ante alguna alteración hidroelectrolítica o una intoxicación digitálica, que pues la conocemos por los bigotes de Dali y pues es inducida por digoxina. Algo importante y que siempre debemos sacar, porque pues no nos basta solo con contar los cuadritos que hay desde que empieza el complejo QRS hasta que termina la onda T, es sacar el QT corregido. ¿Por qué? Porque el QT corregido tiene en cuenta la frecuencia cardíaca del paciente, independiente pues de que, digamos, hayamos contabilizado así a ojo los cuadritos. Entonces, ¿cómo se saca la fórmula de Bassett? La fórmula de Bassett es QT corregido es igual al QT que contabilizamos sobre la raíz cuadrada de RR. ¿Qué es RR? RR es la fórmula que nos ayuda a determinar, digamos, la frecuencia cardíaca. Entonces, para sacar RR usamos 60, que es, digamos, una constante, sobre la frecuencia cardíaca. Entonces, en el ejemplo de este papelito, contabilizamos la frecuencia cardíaca. Tenemos 1, 2, 3, 4 cuadros grandes, es decir, 20 cuadritos pequeños. 1500 dividido entre 20 nos da aproximadamente 75, es decir, ritmo sinusal 75 latidos por minuto. Para sacar el RR, entonces usamos 60 dividido sobre 75 y eso nos da 0.8. Es decir, va a ser raíz cuadrada de 0.8. Ahora, ¿cuál es el QT contabilizado? Empezamos desde acá. Entonces tenemos 1, 2, 12, aproximadamente unos 8 cuadritos pequeños, podríamos decir, que pues eso equivale aproximadamente a unos 8 9 cuadritos pequeños aproximadamente. Tiene este QT y pues eso equivale a 360 milisegundos, el QT que contabilizamos acá. Entonces sería 360 milisegundos dividido la raíz cuadrada de 0.8 del RR. Y eso nos da 402 milisegundos. Y ese es nuestro QT corregido. Igualmente, en sus celulares y en internet pueden encontrar calculadoras de la fórmula de Bassett. Ahora, bueno, seguimos con más patrones. Tenemos el patrón de bloqueo de rama derecha. Entonces recordemos que el as de is pues se divide dos ramas, ¿no? La rama derecha, que principalmente va a ser la encargada de la despolarización del ventrículo derecho, y la rama izquierda, que va a ser la encargada de la despolarización del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando hay un bloqueo de rama derecha, vamos a ver el famoso patrón de orejas de conejo. Un bloqueo de rama importante lo vamos a buscar en las derivaciones precordiales, es decir, en las horizontales, de B1 a B3
y en la izquierda de B1 a B6 normalmente. La derecha pues nos va a mostrar el patrón en B1 a B3. Entonces, en B1 a B3 podemos ver en la derecha las famosas orejas de conejo. Entonces, acá vemos las orejas de conejo. ¿Y por qué sabemos que son orejas de conejo? Porque nos da este patrón conocido como RSR'. RSR', ¿por qué? Acá tenemos una onda R, ¿sí? Del complejo QRS, que desciende y genera una onda S, pero vuelve y sube. ¿Por qué? Pues porque hay, digamos, una alteración en la despolarización ventricular. Y pues se llama R' y en mayúscula, pues porque es más alto que el resto del complejo. Ese es el principal para determinar bloqueo de rama derecha. También es importante contabilizar los cuadritos del complejo QRS. Entonces, pues aproximadamente hay un cuadro y medio, es decir, aproximadamente hay como 7 cuadritos pequeños, lo que nos indica que hay un complejo QRS ancho, más de 120 milisegundos. Entonces, un complejo QRS ancho más este patrón nos indica bloqueo de rama derecha. Seguimos con el bloqueo de rama izquierda y este es muy importante visualizarlo. Y pues tiene un patrón muy diferente. Como podemos ver acá, lo vemos en derivaciones precordiales. Em, y pues evidenciamos complejos QRS anchos, complejo QRS ancho. Y digamos que un patrón de onda al finalizar el complejo QRS, que también se vuelve ancho. Entonces, esto se asemeja más o menos al cono de un helado y por eso pues le llaman como cono de helado. Incluso en algunos patrones podemos ver que el complejo QRS termina como en un patrón mellado, ¿sí? Como mellado, como en una M, si podemos ver acá. Importante los criterios de Esgarbosa. ¿Por qué criterios de Esgarbosa? Porque ante un bloqueo de rama izquierda podemos sospechar un síndrome coronario agudo que nos indique un infarto agudo de miocardio. Entonces, los criterios de Esgarbosa básicamente hablan de la presencia de un infarto agudo de miocardio en concomitante con un bloqueo de rama izquierda. Vamos a ver ahora las arritmias. Entonces empezamos con las arritmias de origen auricular y tenemos el flúter auricular, alias aleteo, y la fibrilación auricular. Empezamos entonces con el flúter auricular. Entonces el flúter auricular es una arritmia que se origina en las aurículas. Entonces la actividad eléctrica de las aurículas es anormal. Una aurícula, en un flúter auricular, puede estar funcionando entre 250 y 350 latidos por minuto. Es decir, son focos de reentrada y son focos anómalos que generan alteraciones en el patrón de funcionamiento y de contractibilidad auricular. Entonces, en el electrocardiograma vemos el flúter auricular a partir de ondas F mayúsculas, que son estas, y digamos quieren indicar em, a, a las ondas P. Vemos el complejo QRS normal y un patrón RR regular, y pues a este patrón de las ondas P a las ondas F mayúscula, se le conoce como patrón en sierra. Ese es el flúter auricular. Ahora, respecto a la fibrilación auricular, la FA, es, pues, digamos, diferente en ciertos aspectos. Entonces, el flúter, la fibrilación es irregular, los RR son irregulares y las ondas F son minúsculas. Y pues más o menos el paciente tiene más de 100 latidos por minuto, es decir, está en taquicardia también. Ahora sí, ¿cómo sacamos el, el, la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma irregular? Primero debemos contabilizar 6 segundos en el electrocardiograma. Entonces, pues 6 segundos
equivale a aproximadamente 30 cuadros grandes. Entonces empezamos desde acá y más o menos hasta acá hay 30 cuadros grandes. O sea, desde acá hasta acá hay como 30 cuadros grandes aproximadamente. Y dentro de esos 30 cuadros grandes contabilizamos cuántos QRS hay. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y esos 11 QRS los multiplicamos por una constante que es de 10. Entonces 10 por 11 es igual a 110. Entonces básicamente el ritmo cardíaco en este electrocardiograma es de 110 latidos por minuto. Tratamiento para una FA y un Flutter. Bueno, ahí debemos evaluar principalmente el paciente, si está estable o está inestable. Los dos se manejan de la misma forma. Si está estable, pues controlamos la frecuencia y controlamos el ritmo. ¿Cómo controlamos la frecuencia? Con beta bloqueadores, con calcio antagonistas no dihidropirínicos, como el verapamilo o el liltazem. El ritmo se controla con medicamentos como la amiodarona o la propafenona. También debemos evitar que haya coagulación. ¿Por qué digo esto? Porque la FA es de las principales causas de ACV. ¿Por qué? Pues porque, digamos, esos latidos anormales o ese patrón anormal en la contractibilidad eh, o en la actividad eléctrica de las aurículas genera éstasis sanguínea y por ende trombos. Y esos trombos pasan por el corazón y llegan a el cerebro, lo que puede generar ACV. Entonces acá toca prevenir con anticoagulantes. Se usa warfarina o se usa también antagonistas o inhibidores del factor de la coagulación 10, como el apixaban o el rivaroxaban. Y pues el flúter se maneja igual en un paciente inestable que, por ejemplo, tiene hipotensión y otros criterios. Se opta por la cardioversión eléctrica sincronizada. Bueno, seguimos con la taquicardia. La taquicardia supraventricular es de origen auricular también, es decir, es una arritmia auricular. Se caracteriza porque hay una taquicardia mayor a 180 latidos por minuto y porque el QRS es angosto. Entonces acá podemos ver un QRS menor de 80 milisegundos, es decir, de 0,08 segundos. Y hay ausencia de onda P, no se ve la onda P. Entonces, importante, esto nos ayuda a diagnosticar una taquicardia supraventricular, que no vemos la onda P, solamente vemos la onda T. Eh, una taquicardia supraventricular puede transcurrir o se puede resolver a una taquicardia sinusal. ¿Por medio de qué? Por medio de cambios en el tono vagal. Entonces, cuando llega un paciente con taquicardia supraventricular, lo primero que hay que hacer es optar por maniobras vasovagales, como maniobras de Valsalva o masaje carotidio. Y pues esto puede, digamos, resolver el problema. En el caso de que no haya mejora, se puede optar por adenosinambolo o pues hay otras alternativas que es controlar el ritmo, pues porque a menor ritmo cardíaco, pues menor patrón de funcionamiento tiene el corazón. Entonces, beta bloqueadores o calcioantagonistas. Si el paciente está inestable, se opta por hacer cardioversión eléctrica sincronizada. Y pues si el paciente ya es recurrente, se opta por hacer ablaciones, en este caso, en focos de reentrada. El principal es el foco AB. Bueno, y en el caso del floater y la FA, también si es muy recurrente el paciente, digamos, con medicamentos no soluciona, también se puede hacer ablación. ¿Ablación de qué? De las venas pulmonares. Esos son los principales focos de ablación en una FA, por ejemplo. Ahora seguimos con las arritmias de origen ventricular. Entonces empezamos con la taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular tiene principalmente dos patrones, ¿no? El patrón monomórfico y el polimórfico. El monomórfico básicamente es aquel en el que el QRS tiene la misma morfología en todas las derivaciones
Y el polimórfico es aquel en el que el QRS es de morfología variable. Entonces, en una taquicardia ventricular, si el paciente está estable, se opta por lidocaína, procainamida, amiodarona. Si el paciente está inestable y tiene una taquicardia ventricular monomórfica, se hace una cardioversión eléctrica. Y si es polimórfica y está inestable, se hace una desfibrilación. ¿Por qué? Porque pues a este se le corre más, porque puede pues, llegar a una torsada de puntas. Y pues ya si el paciente recurre, se opta por ponerle un marcapasos, alias un desfibrilador automático, un cardiodesfibrilador se llama, pues para evitar o eh, sí, para prevenir que recaigan estas arritmias. Y bueno, y por último tenemos la fibrilación ventricular. Entonces, la fibrilación ventricular ocurre básicamente porque los ventrículos pues no están funcionando de la manera que deberían, entonces pues están latiendo aproximadamente a más de 300 latidos por minuto, ¿sí? O sea, están funcionando de manera anómala. Entonces, básicamente no están generando gasto cardíaco y como no generan gasto cardíaco, a esto se le denomina una fibrilación ventricular sin pulso. Esto no pulsa, entonces pues es letal potencialmente y toca actuar rápido. Entonces, básicamente pues acá se tiene que hacer RCP de alta calidad, toca hacer una desfibrilación eléctrica, es uno de los ritmos que son desfibrilables. Toca darle, pues toca poner a funcionar el corazón por medio de fármacos como la adrenalina, y ese se tiene que dar en menos de 5 minutos. Hay una ventana como de 3 a 5 minutos para dar adrenalina y amiodarona, si persiste luego de 2 fibrilaciones, para también poner a funcionar el corazón. Ya si a partir de eso no funciona, pues el paciente potencialmente va a morir. Y pues es una arritmia que genera la muerte súbita en pocos minutos. Listo, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención.